¿Qué tal mis queridos amigos y amigas? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a enseñar cómo arreglar un zapato que les quede socado o que les quede apretado. Ya sea zapato de hombre o zapato de mujer, de la misma manera lo van a poder arreglar. Así que sin más, comencemos. Así es familia, el día de hoy vamos a poder arreglar esos zapatos que nos quedan apretados, que nos quedan socados, que de repente nos regalaron un par de zapatos y nos quedan un poco apretados. De repente que lo compramos un poco apresurado nosotros mismos y también nos aprieta. Pues bueno, hoy vamos a arreglar, no importa si es zapato de hombre, así como este que yo tengo aquí, o zapato de mujer, ya sea de este tipo que tengo acá, o de este otro tipo, o de este otro, o de cualquier tipo de zapato de mujer o de hombre. Y lo más interesante, mi gente, es que esto es de una forma sumamente fácil, sumamente sencilla y que prácticamente ustedes no van a tener que gastar casi que nada. Y lo único que van a tener que hacer es lo siguiente. Yo tengo por acá este botecito de spray y lo que voy a hacer es que le voy a echar un poquito de alcohol. Este que tengo acá es alcohol etílico. La verdad que este es alcohol del alcohol que usted compra en la farmacia para desinfectarse las manos, para usarlo en heridas, en raspones. Bueno, el alcohol de toda la vida que usted y yo compramos en la farmacia para tener en la casa para emergencia. Y yo voy a poner un poquito aquí en este botecito. La verdad que no voy a poner mucho porque es poquito lo que vamos a necesitar. Bueno, ya lo tengo por acá, listo. Y lo que vamos a hacer ahora, pues más fácil, como les digo, no puede ser. Yo tengo acá este zapato. No importa si es de cuero o, como yo les decía, cualquier tipo de zapato de mujer, de la misma manera lo van a arreglar. Por lo general, el zapato de mujer tienen problema que les aprieta bastante aquí por la punta. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? De repente muchos de ustedes ya lo han practicado y pueden escribir ahí en los comentarios: yo ya lo he usado y funciona perfectamente bien, para que las demás personas que no sepan se den cuenta de que funciona, que aunque parezca increíble, la verdad es que funciona. Lo que voy a hacer es que voy a poner en este momento acá por el lado de adentro suficiente alcohol, preferiblemente en toda esta parte de acá, pero por el lado de adentro es más aconsejable. Así que para eso le he soltado acá los cordones, para que sea más fácil echarle el alcohol, procurando que quede bastante impregnado de alcohol. Esa es la idea. No tengan miedo, que no le pasa nada al zapato, no le pasa nada. Y además por eso lo estamos haciendo por aquí, por la parte de adentro. Bueno, ya he puesto una buena cantidad. Y lo que vamos a hacer ahora es que rápidamente va a agarrar usted cualquier pedazo de tela que tenga por ahí, o puede ser incluso de papel, o puede ser algodón. Los impregna bien de alcohol también y lo metemos al zapato presionando bastante. Yo a este zapato le voy a poner un poquito más porque me aprieta un poco. Hay que meterle suficiente para que quede bien apretado. Aquí por este lado le voy a poner otro. Esto es algo que, aunque parezca increíble, la verdad es que funciona excelentemente bien. Y mientras estoy poniendo esto por acá, le recuerdo que si usted no está suscrito a este canal, pues puede suscribirse. Y además, dele me gusta a este video para que muchísimas más personas puedan ver este video. Y de esa manera, pues yo me siento pagado, me siento motivado a seguir haciendo pues muchos más videos. Así que hay que procurar que quede esto bastante apretado. Vean cómo se ve el zapato ahí, pues bien infladito. Y pues esto hay que hacerlo con los dos zapatos. Yo le voy a explicar algo. En este punto usted lo puede hacer así, de esta manera, o también lo puede hacer de la siguiente manera. Este es el otro zapato. Vamos a poner el alcohol siempre una buena cantidad, porque si pone muy poquito, la verdad es que no va a funcionar. Así que pone una buena cantidad por ahí. Y lo que tiene que hacer ahora, rápidamente, pues es ponerse el zapato. De preferencia, a la hora de ponerse el zapato, póngaselo con unas calcetas que le queden bastante gruesas, o unos calcetines que le queden bastante gruesos. Y una vez que se lo pone, pues anda caminando un buen rato con ellos para
que se estiren. Los pueden dar un buen rato, los pueden dar todo el día, mucho mejor todavía. Y el otro zapato que lo hemos arreglado de esta manera, pues hay que dejarlo ahí varias horas para que de esa manera funcione. De ser posible, déjelo de un día para otro y pues va a ser mucho mejor todavía. Además, algo importante también, si después de hacerle este procedimiento todavía siente que le aprieta un poquito, puede volver a hacer este procedimiento y no hay ningún problema. Bueno, familia, así que espero que les haya gustado este video. A mí, como siempre les digo, me ha encantado hacerles un nuevo video. No duden en poner en práctica esto que han aprendido hoy, porque de verdad que funciona. Y algo bien importante y además es que comparta este video, porque compartir conocimiento la verdad que es una maravilla, mi gente. Como siempre, cuídense mucho. Un abrazo a la distancia para todos en cualquier lugar del mundo donde encuentren. Que Dios me los bendiga y va a ser hasta la próxima.